vamos a darle gracias al Señor por este encuentro, un encuentro de amor, un diálogo, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Eh, y que el Señor nos use, que este tiempo no sea una carga académica, lo es, pero que la carga académica simplemente sea un medio para encontrarnos con la presencia del Todopoderoso y para disfrutar más de la Biblia, amén, para disfrutar de la palabra del Señor. Así que voy a pedirle, voy a pedirle, ¿a quién le voy a pedir que pueda orar? A una mujer le voy a pedir, ya que yo creo 100% en el llamado pastoral de la mujer. Así le voy a pedir a mi hermana Claudia que pueda orar y que el Señor pueda bendecir esta clase. Mi hermana, por favor. Ya. Espero que me escuchen bien porque estoy con el internet un poco inestable. Ahora se escucha muy bien. Ya. Vamos, Señor, queremos darte gracias, primeramente por la oportunidad de reunirnos. Siempre es un milagro poder volver a encontrarnos y lo reconocemos hoy día, Señor. Te agradecemos porque todos hemos podido celebrar las fiestas patrias, ¿cierto? Te agradecemos por nuestro país, también por todas las cosas que estamos pasando, viviendo, y te pedimos también una bendición especial por él, para que tú gobiernes, Señor, sobre todas las cosas y nos ayudes a nosotros, quienes te seguimos, a hacer de este un mejor país. También te pedimos por toda Latinoamérica, ¿cierto? Y bueno, América también te pedimos por Estados Unidos, donde está el profesor, para que tú les acompañes y también les bendigas. Gracias por esta clase, por la oportunidad de aprender. Gracias por el profesor, por su preparación, su ánimo, su energía y su ministerio, su vocación, Señor. Y te pedimos que le bendiga, Señor, y le des palabra edificante para nosotros en esta tarde, y que podamos nosotros también disponernos de todo corazón y con todo el intelecto a aprender más de ti, Señor, y a conocerte más. Gracias por todo. Te entregamos esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Están todos, les veo, a ver, ¿a quién veo? Veo al profesor ayudante, mi hermano Matías, veo a hermano Sergio, un abracito, mi hermano Jorge, un abracito, a Felipe, bendiciones, Inés, ok. Este abracito es como pasar lista, ¿no? Aquí, ok, ¿a quién más veo? Bien, los veo a todos, y el hermano Sergio Ladio, que me dijeron que estaba trabajando, pero está presente, queda presente. Así que ningún problema, es que el Señor les bendiga. Bien, ustedes saben que abrimos la sala desde las 6:30, y me encanta abrirla porque algunos llegan a las 6:20, 6:25, y podemos conversar de tantas cosas, reírnos. Pero me gustó mucho, escuchaba a un par de compañeros que decían, por fin toda la materia, al escribirla y al responder las preguntas del examen, cobran sentido. Y me gustó escuchar porque esa es la intención de nuestra metodología, ¿no? El escribir a mano algo pareciera ser un poco arcaico, pareciera ser un poco, ¿no? Pasado de moda. Aquí en el seminario nos hacen escribir el griego y en el hebreo a mano, así que ya van a estar ustedes ahí en esa posición, pero tú te das cuenta cómo vas haciendo tuyas los contenidos y la información, y esa es la idea. También es porque yo empecé muy jovencito a enseñar la palabra. Me acuerdo que empecé en el instituto que estaba en Lo Prado, un instituto teológico ya en Lo Prado, cuando tenía 23 años. Y me recuerdo de que teníamos una clase gigante, como de 80 personas, pero lo que más me llamaba la atención que los trabajos, eh, muchos de ellos se copiaban y se pegaban desde la Wikipedia, desde el Google, desde algunas plataformas cibernéticas. Y me dolía mi corazón porque decía, wow, los hermanos, no porque voy a juzgar a la gente, oh, está copiando y son siervos y son pastores. No voy a caer en ese juicio de valor, aunque pudiese hacerse, ¿no? Pero yo no soy nada ni nadie para hacer eso.
pero sí me daba pena porque decía, wow, deben estar sumamente ocupados para inquirir o hacer eso, su vida debe estar muy, y la presión, y que Chile es un país demasiado competitivo, y que todos queremos sacar buenas notas, o todos queremos pasar, no importa si aprendemos o no, lo importante es que la nota, el grado, y de alguna u otra forma ese sistema me fue cansando, me fue cansando. Y cuando comenzaron a aparecer las herramientas cibernéticas donde tú ponías las preguntas de la gente y te daban el lugar del internet, de donde lo había sacado, y tú de ahí tú decías, wow, y me dolía mi corazón. Entonces yo decía, Señor, ayúdame a encontrar una forma para evitarle esta tentación. Le digo, Señor, yo no soy como tú pusiste el árbol de la vida, del bien y el mal ahí al medio del Edén, pero yo no puedo ponerle este árbol, no a ellos, porque o si no, no soy como tú, Señor, así ayúdame. Y se nos ocurrió a mi esposa y a mí volver a lo arcaico, especialmente aquí cuando me hacían escribir el fenicio, el arameo, el hebreo y el griego a mano, todo a mano, mano a mano. Y decía, ¿por qué esto a mano? Pero claro, y lo empecé a masterizar, no tenía de dónde copiarlo, si se me hubiese ocurrido no tenía de dónde hacerlo, ahí estaba, y empezaba a entender constantemente lo que se me había pasado, se me había enseñado. Entonces me gustó mucho cuando uno de los estudiantes decía, cuando el profesor hizo esa clase, voy a poner el ejemplo de la pregunta, ¿cuál es la carga exegética del autor? Uno de los estudiantes decía, yo estuve en esa clase y no me acordaba y pareciera que no estaba. Entonces, pero cuando escuché de nuevo el video y lo escribí, lo fui entendiendo, lo fui masticando y lo empecé, ¿cierto?, a interiorizar. Esa es la palabra que estaba buscando. Interiorizar. Entonces, esa es la idea. Ustedes saben de que el contenido que tenemos es demasiado. Aquí es un contenido tal vez con muchísima información, muchísimos autores, algo que, wow, que a lo mejor, y como muchos de ustedes me señalaron, puede ser aplastante, avasallante y un poco demandante. Entonces, esa nunca ha sido la intención. Pero si ustedes pudiesen preguntarme, Ismael, de tu curso que tú estás enseñando, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Eso, las, las preguntas de la prueba. Esas son, esas son las. Si ustedes aprenden eso, yo me daría por contento y puede decir, wow, ustedes tienen un contenido alto, tienen un contenido que pueden manejar. Entonces, tal vez no van a masterizar, interiorizar, perdón, todo el contenido de la clase, pero si pudiesen quedarse con algo, es eso. ¿Okay? Así que les pregunto, ¿cómo le está yendo con el examen? Recuerden que todavía tenemos plazos para el viernes. Algunos ya lo han entregado, otros no, pero todavía tenemos plazos hasta el viernes. Incluso pueden hacerlo en pareja, los que son esposos, los que son amigos acá, pero sí cada uno debe entregar su propio material. ¿Ok? Entonces, al tratar de responder las preguntas del examen, lo que les hemos enseñado, ¿cobra mayor sentido? Dejo el micrófono abierto. Profesor, ¿Sí? quizá yo aportar en ese punto que yo era uno de los que estaba internamente en desacuerdo con que escribiéramos a mano, porque a Ajá. mí particularmente me cansa mucho. Yo históricamente he tenido una letra súper fea y es familiar, así que no sé si le puedo echar la culpa a los genes, pero toda mi familia no escribe tan bonito. En una carga Y genética. claro, No claro, es en una carga exegética. genética. Pero yo concuerdo con usted y con lo que dijo el compañero anterior, que no sé quién fue, efectivamente. De hecho, al escribir, bueno, estamos escribiendo el libro Samuel, uno lo repasa más de una vez porque tiene que leerlo. En mi caso, yo creo que la mayoría, en el caso de la prueba, yo la escribí en computador y después de nuevo escribirla a mano hace que uno repase los contenidos 2 o 3 veces. Dos o Y tres lo veces. resumiste Entonces, más encima. claro, claro, claro. Entonces, efectivamente, pudiendo no estar de acuerdo al inicio, creo que finalmente es una muy buena metodología. Muy buena. Gracias por su humildad, gracias, de verdad. Y aunque no, como le digo, ni aunque
todavía hubiese seguido en desacuerdo. De verdad, gracias por la humildad de poder cumplir, porque incluso el someterse a la carga académica y al proceso educativo de una persona, eso también refleja humildad de parte de ustedes. Entonces, no sé, sigue el micrófono abierto. ¿Alguien más quiere compartir? César, Camilo, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, como nosotros ya lo habíamos como señalado antes, para mí ha sido revelador, no solamente escribir, yo soy como súper pegado, ya estoy por terminar Samuel, segunda de Samuel, me quedan como 4 capítulos, y claro, la mano queda muy mal, pero no, jamás he estado en la postura de Andrés, como que cuando me someto a una clase, yo creo que hay que hacer caso a la norma, alguna razón habrá, po, y la razón ha estado en que el escribir ha habido actos reveladores que no lo tiene cuando uno lee. Me he encontrado con ciudades, con nombres, repeticiones de nombres, y lo que me ocurrió especialmente con la carga exegética es que no encontrábamos texto. Y resulta que al ver su segundo video estaba claramente la respuesta. Y yo decía, pero yo estuve en esa clase y no me acuerdo pero de nada, nada. Y cuando veía la clase, como tenía la pregunta acá en la memoria, hacía sentido y cobraba sentido. Y eso ha sido bonito, en general, en ver las 7 preguntas, pero ya una vez que ya uno sobrepasa el poderlo escribir, sino entenderlo, revelársele a uno. ¿Por qué la carga exegética es importante? ¿Por qué esto otro es importante? Eso es bueno. Y me ha dado temas para leer y para buscar en los libros, en el diccionario bíblico que usted puso. Hay hartos nombres y harto para leer, pero no vamos a alcanzar, evidentemente. Yo creo que hay que dejarlo como en un índice. Ya voy a terminar con Pagán, porque es muy lindo Pagán. Describe muy bien toda la historia. Pero uno después empieza a encontrar otros libros y los encuentra también fantásticos. Se vuelve loco en realidad. Sí, sí, gracias por ese comentario. Sí, con relación a los autores también, pues uno dice, wow, tomo un curso y me ponen 3 autores, 5, pero Ismael nos puso, ¿cuánto? 20, 25, right? Pero esa no, la idea es que yo, a ver, ¿cómo les puedo? Yo le enseño, Matías y yo le enseñamos, con la intención de que ustedes tengan las herramientas para ir más allá. Creo que la visión de pedagógica que nosotros tenemos es la visión neotestamentaria, ¿no? Porque la visión neotestamentaria, no sé si ustedes se acuerdan quiénes eran los maestros de los reyes o de los nobles en el Nuevo Testamento, eran los esclavos. Los esclavos eran los maestros y a ellos eran, incluso habían personas que buscaban por todo el mundo un esclavo oculto para comprarlo y llevárselo a la casa y que le enseñara a sus hijos. Entonces, esa mentalidad neotestamentaria del ayo, ¿no? del siervo que enseña, que incluso mi nombre nunca va a aparecer porque soy esclavo, que incluso nadie va a hablar de mí, nadie me va a dar las gracias, nadie me va a decir, oh, él me enseñó lo que yo sé ahora frente al gobierno, ¿no? Todos se recuerdan, ¿no? De Nerón, de Vespasiano, todos se recuerdan tal vez de Domiciano o de Marco Aurelio, el emperador sabio, pero nadie conoce sus ayos, nadie conoce a los esclavos que le enseñaron a él, conocen a los emperadores. Entonces yo creo que esa es nuestra función, el ser invisible, cosa de pasarles las herramientas a ustedes para que ustedes puedan tener y ejecutar sus ministerios con herramientas. No quiero que nadie les falte el respeto, especialmente en un mundo académico cada vez más exigente, y que ustedes nunca hayan escuchado un autor que pareciera ser interesante y que no se me pasó, porque estudió en el seminario. Claro, si el seminario no es lo mismo que la U, si el seminario ya sabemos. No, no, no. O sea, que ustedes puedan tener toda la herramienta y tal vez a lo mejor van a acordarse de 3 o 4 o 5 autores, y nuestra intención es que se recuerden por lo menos de 7, ¿no? Los ya Pagán yo creo que ya lo tienen interiorizado, tal vez los que citamos ahora en el examen, como Thompson,
como a Wylam o como Thompson lo tenía muy escondido. Sogin, ¿cierto? Exacto. Holguín también Esos lo tiene autores, escondido. algunos autores distintos, nuevos, o Kaiser, que es el que uso yo, que es mi texto central, que ustedes puedan guardarlo y eso poquito a poquito. Si esto es simplemente una pincelada algún día cuando ya tengan todo el tiempo, cuando tengan el ministerio y puedan dedicarse, aquí tengo la herramienta. Entonces esa es nuestra idea, que ustedes puedan explotar. Entonces, y esa es la visión pedagógica que se ha perdido, yo creo, últimamente, donde llega un profesor de universidad y llega y él es el Dios y él es el centro de todo y que mira lo mucho que sabe y mira que tengo miedo si me le hablo y ustedes son tortugas y yo soy el maestro Rochi y no sé, es como, no, o aquí los protagonistas son ustedes y lo digo de corazón. Y cuando ustedes como pastores enseñan la palabra, también tienen que hacerlo así, con esa visión de que de sus lomos salgan pastores, misioneros, evangelistas, maestros, pastoras, mucho mejores preparados que ustedes. Es como la pedagogía es una maternidad y una paternidad. No hay padre que no quiera que su hijo llegue más lejos que él, no hay madre que no quiera que su hija llegue más lejos que ella. Entonces, la pedagogía tiene que ver con eso, que ustedes puedan explotar y crecer. Bien, tengo una mano levantada. ¿Quién es? ¿Qué tiene la mano levantada? No alcanzo a ver. Hermano Jorge, ¿usted? Sí, hermano Jorge. Sí. Hola, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo están, amados hermanos? Pastor, yo quería hacer una consulta con respecto al examen. Sí. Porque la pregunta más difícil para mí fue la número 6. Porque cuando usted colocó, sí, también escuché el audio que decía el hermano César, La carga exegética. pero cuando usted dice, brindo un ejemplo, por ejemplo, lo pongo como bien sencillo, la carga emocional. Entonces, como usted colocaba citar un ejemplo, yo cité 1 Samuel 15:3, cuando Dios le ordena a Saúl exterminar a todos, incluso los niños de pecho, las vacas, los bueyes y las ovejas. Entonces, ahí es cuando uno viene a la carga emocional, porque pasa un poquito eso, uno me pongo a pensar, ¿acaso Dios era, con todo respeto digo, un genocida que manda a matar a niños recién nacidos? Y la verdad que esa pregunta, pastor, me obligó a meterme a otro tema, pues me dio para otro tema, porque me hice la siguiente pregunta: ¿Dios quiere matar a niños inocentes? Y me puse a buscar los salmos y me di cuenta que no hay niños inocentes, pues los niños no son inocentes, según la escritura. Entonces ahí, pastor, todavía no entregazo, porque esa pura respuesta llevo como 4 planas ya escritas en esa pura respuesta, a mano. Mi mano está destruida y como usted sabe, yo tengo un corte. ¿Se acuerda que le conté que hace como 3 meses atrás me enterré una losa y me perforó las venas? Entonces todavía me cuesta escribir un poquito. ¿Ah? Te queda la mano izquierda, así que... Claro, entonces eso le preguntaba a usted, la mano izquierda, entonces le preguntaba, pastor, y ahí donde quería dar gracias al Señor, cómo nos motiva el estudio. Y otro tema que también me llama la atención, hay algunos autores, textos bíblicos que le iba a preguntar, que los leo, pero que a mí en lo personal, de los que dio usted, me provocan como cierto recelo. Sí, ok, vamos a ir por partes. Entonces, no sé si me quiero adelantar un poquito en ese tema, pues no sé. Sí, pero... bueno, tal vez ahí voy con una carga emocional, yo con el lector bíblico, y una carga empírica, pastor, y una carga denominacional. Y esa es su carga exegética, ¿no? Sí, yo en la clase no di muchos ejemplos sobre la carga exegética, sino que creo que no di ninguno, o sí, no, sí di un par. Pero esa era la intención, de que ustedes pudiesen dar ejemplos de cosas así. Yo fui muy más general, no fui tan Sí, específico. y por favor, por ejemplo, el mismo cuando el Señor le dice a Samuel, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Se acuerdan, no? Entonces, hay una carga emocional, una carga política, una carga teológica, y pusimos un par de cargas ahí, pero hay muchísimas más. El tema es cómo yo puedo
tratar de desprender esa carga y poder buscar la objetividad que sabemos no existe a ciencia cierta, pero acercarnos a lo mayor que podamos. Entonces, eso. En el tema del genocidio, todavía no nos vamos a meter, sino que nos vamos a meter cuando vayamos al contexto teológico, que viene en un par de semanas más. Y con tema a los autores, creo que jamás nosotros debemos dogmatizar un tema, es decir, enseñarle a las personas un tema de acuerdo a nuestro dogma, a nuestras creencias. Nuestra función es poder mostrar los panoramas, como lo hizo el profesor Matías el otro día. Él nos enseñó, cierto, dos posturas del Éxodo, y nuestra función también es enseñarle diferentes autores. Por ejemplo, yo les puse uno y le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿les pongo o no les pongo este autor? Porque este autor es, yo no puedo creerlo, que es cierto el Frankenstein. Ese autor, es más encima es judío, y más encima cuenta la historia de Israel, y más encima en su primera hoja de su libro dice que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es parte de las historias y de los cuentos ficticios del folclore hebreo. Entonces digo, wow, ¿te imaginas tú cómo hablar eso? Entonces, pero sí, obviamente ustedes ya están en un seminario, son de cuarto año, ya no son personas que no saben nada, ustedes tienen una tremenda base y tienen que enfrentarse a estos autores. Autores como Thompson, que racionalizaron completamente el texto y la arqueología, o autores como Whitelam, ¿no? Que politizaron todo el hallazgo arqueológico y politizaron toda la teología del Antiguo Testamento. Entonces, eso ustedes deben estar preparados para esos roces, ¿ok? Así que, bien, ¿cómo les fue con el foro? ¿Cómo les fue con el foro, profesor Matías? Todo suyo estos minutos. Hola, hola, hola. El foro, la verdad es que las respuestas que vi, la mayoría están súper buenas. Hay algunos detalles nomás, por ejemplo, que algunos entregaron tarde. A un compañero le había puesto un 100 porque era muy buena la respuesta y después me apareció hecho tarde, entonces no le tuve que bajar la nota. Lo que sí, hay algunas personas que no lo entregaron. Entonces, son 1, 2, 3, 4, son 5, son 4 personas que no entregaron el foro. No sé si lo van a entregar o no, pero van a haber más foros, por cierto. Entonces ahí supongo que se promediarán las notas y se sacará algo, pero yo tenía una máxima cuando estudiaba. Si entregaba algo atrasado, era mejor que no entregarlo. Así que eso, si tienen algún problema, algunos se han comunicado conmigo para decirme, saben que he estado complicado, lo siento, no voy a llegar a tiempo a entregarlo. Si tienen algún problema, por favor, comuníquense. Uno puede entender, porque al final lo que más importa aquí es que, como le hemos dicho muchas veces, ya ustedes se están preparando para trabajar con personas, ¿ya? Entonces, cuando, no sé, pues cuando uno tiene una junta con alguien y le dice voy a llegar a las 4, nos vamos a ver el martes, voy a estar a las 7, y uno no llama, no llega a las 7, te tratan de comunicar y no estás, eso habla mal de uno. Entonces, yo les animo para que, obviamente todos tenemos problemas y situaciones. Este es un foro más, tampoco es la prueba, tampoco es, vamos a decir que si no hacen un foro van a echarse el ramo. Pero eso puede hablar un poco de algunas características que tenemos muchas veces. Entonces, por eso yo lo prefiero proyectar. Ahora, si realmente saben que votaron el foro 2 porque no tenía tiempo, bueno, está bien, pueden decírmelo, no me voy a sentir mal, nadie se va a sentir mal. Pero es bueno
que puedan ser responsables y decir las cosas antes de que ocurran, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta con relación al foro, al profesor Matías? ¿Está bien? ¿Ok? Como decía, cualquier cosa que necesiten de nosotros, ¿ok? Mándenme un mensaje interno, ¿ok? Es a él o a mí, a cualquiera. Prefiero que sea él, porque él es el encargado de las evaluaciones. Y como ustedes se dan cuenta nosotros leemos sus respuestas. Estamos leyendo, y no solamente las leemos, ¿saben lo que estamos haciendo? Las estamos estudiando. Le estamos haciendo exégesis a su exégesis. Estamos haciendo exégesis a su respuesta, porque nos hablan de quiénes son, pero no solamente de quiénes son, sino de lo que están experimentando. Y sabemos que muchos de ustedes quieren estar más comprometidos, pero tienen una infinidad de cosas, y ya al estar en el seminario es un milagro. Y algunos de ustedes tal vez habrá pensado en dejar el seminario, porque simplemente no se puede. Porque sienten que no pueden cumplir bien, ustedes no son así, no son irresponsables, no son personas que dejan las cosas para el último momento, no son personas que trabajan a media, están quedando mal delante, no sé, del profesor o de los profesores, qué sé yo. Entonces esa presión psicológica obviamente está en algunos de ustedes o en muchos de los que estudian en el seminario. Y créanme que lo entendemos. Ahora, como dice el profesor Matías, el Mati, como le digo yo, mi amigo del alma, es mejor entregar algo tarde que no entregarlo, porque algo vas a obtener. Pero si hay una situación, cuéntanos. Yo sé que tú dices, pero no lo conozco a usted. Bueno, le ruego que nos conozca, que tenga confianza. Si esto no es hacer la clase, ¿no? Queremos pastorearlos, amarlos, orar por ustedes. Cuando nosotros hacemos la clase, oramos por ustedes, por sus hijos, su matrimonio. De verdad, esa es nuestra intención. Entonces, no hay ningún problema que pueda acercarse. Profe, no lo hice, fui irresponsable, es que no tengo tiempo, no sé qué me está pasando. Siento que mi vida, no sé, está muy rápido, no tengo tiempo para nada, mis hijos, el trabajo, la casa, qué sé yo. Y tal vez no tiene que dar tantos detalles, pero puede decir, ore por mí, ore por nosotros. Es una situación que no pasa nada, ahí no pasa nada, ¿ok? La carga académica en la familia es muy grande, es demasiado grande. Aquí al seminario donde estudió el profesor Matías y yo, y donde estoy acá en el Southwestern, habrá más de, a ver, para no ponerle tanto, ¿no? Habrá más de 400, 500 estudiantes, y todos los semestres abandonan, creo que los otro día dijeron como un 30, un 40% de los que abandonan. Y del 30 al 40% de los que abandonan, muchos sus familias son destruidas, otros pierden su trabajo, otros ya no quieren saber más del llamado, entonces porque la carga académica también es una carga espiritual, donde estamos constantemente siendo desafiados, siendo presionados. Incluso acá en el seminario, como tenemos tantas viviendas, hay un consejero porque hay incluso abuso físico, ¿no? Un marido que se ve presionado porque no entrega el trabajo de hebreo y te lo tiene que entregar mañana, si no va a tener un 2, y si tiene un 2, ¿qué va a decir su pastor de la iglesia? Que más encima le ayuda a pagar su estudio, y los hermanos y los demás compañeros y todo, acá está presionado, y la esposa le dice, oye, mira, te pedí que hicieras esto y no lo hiciste, no sabe cómo reaccionar, ¡pah! Coscacho a la esposa. Listo. Entonces, incluso esas cosas que son como cotidianas, humanas, están en nosotros cuando andamos demasiado presionados, contestamos mal, hay problemas en la pareja, problemas con los hijos, situaciones. Entonces, hay situaciones y queremos que ustedes puedan sentirse de que tienen un lugar a quien acudir, que nosotros solamente somos sus profes de información, que los avasallamos con información, sino que los amamos y estamos ahí. ¿Ok? Nunca van a molestar, de verdad, nunca nada, de verdad, nada. Para nosotros nuestros estudiantes son todo, ese es el ministerio que el Señor puso en mi corazón. Siempre están invitando, hermano Ismael, puedes dar esta cátedra, hermano Ismael, puedes...
hermano Ismael, ¿puede ayudarme con esto otro? Yo le digo, a casi nadie le digo que sí. A todos le digo, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. ¿Pero por qué tiene algo que ser? No, es que me quitaría tiempo para orar con mi estudiante. Me quitaría tiempo para poder mandar un mensaje a mi estudiante. Me quitaría tiempo para ver qué está pasando con alguno de mis estudiantes. Entonces, este es nuestro ministerio específico y nos dedicamos. Entonces, ya con ustedes algunos los hemos llamado, hemos pastoreado algunas situaciones, pero quiero que sepan eso. ¿Ok? ¿Les parece o no? ¿Me regalan un corazoncito? ¿Sí? Sí, por favor, regálenme un corazón. Profesor, ¿Sí? cortito acerca de eso. Matías comentaba aunque sea tarde entregar los trabajos para entregarlo, animar a mis compañeros, que yo fui uno de aquellos que llegó tarde con el trabajo y me fijé por la nota. Porque dije, mi respuesta estaba realmente coherente, me sorprendió a mí mismo, pero la nota no me dije, ¿por qué esa nota? Y es por la fecha, pero animarle a mis compañeros que no han entregado el trabajo a que lo hagan, porque, como dice el pastor Ismael, es la carga espiritual de no poder responder, aunque uno responda tarde, pero el hecho de poder responder, uno descansa. Así que, animar eso. Y bueno, eso tiene que decirse a usted mismo de que su nota fue porque fue tarde. ¿Quién sabe? A lo mejor no fue por eso. Ah. La tía le dijo por interno. Ah, le dijo por interno. Oh. Ya, No, bien. pero yo, pastor, yo quiero dar las gracias también al pastor Matías, le digo pastor por la fe, Amén, amén. porque yo también entregué tarde el trabajo, si bien yo me justifiqué con usted y con él de forma No. anticipada, el problema personal que había tenido, y fueron muy pastorales los dos, doy gracias al Señor. Y efectivamente el pastor Matías me había puesto un 100 y después vi 90, pero después dije, claro, no, esto corresponde porque yo lo entregué tarde, Señor. Así que amén, pues gracias, y motiva a los hermanos que lo que no resta, lo que suma no resta, así que todo un granito de arena, gracias. Y muy buenas también las críticas que hace el pastor Matías, son súper interesantes y la verdad que cuando uno las pone a leer, motivan más al estudio, ¿verdad? Yo me asombro mucho por las críticas y a veces se las comparto a mi esposa y queda ella muy contenta con las críticas que hace, así que No, Dios lo Jorge, que bendiga. vamos a llevar al ITEMPO. Tenemos que decirle a... No, lo al que pasa es doctor. que Sí, se la va nos a dieron una llevar. semana más de vacaciones, pastor Ismael. Ah, sí, pero les digo algo, Matías se viene conmigo al ITEMA. ¿Ah? Vamos a hacer juntos cartas. Gloria a Dios, ¿van a hacer cartas, Paulina? Allá somos. Qué rico, voy a preparar mis preguntas, bendiciones. Hay que mandarle una manzana nomás para que te ponga un 100. Cerrando el tema, les va a ayudar, porque yo soy pastor de bien chico, de los 22, y 14 años, casi 15 años en el ministerio. ¿Cuántas veces no me vi preparando el sermón el sábado en la noche? ¡Oh, lo dije! ¡Oh, oh! O cuántas veces afinando los detalles el domingo en la mañana, así antes, como levantándome como a las 5 de la mañana. ¡Oh, lo dije! Sí, después predicando todo cansado, digo, porque trasnochado. Entonces, sí, esto también nos ayuda en nuestro ministerio, nos va a ayudar. Así que esta es una formación. Recuerda que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Amén. Bien, ok. Vamos entonces al programa. Vamos al programa. En el programa, hoy día entonces comenzamos con el contexto arqueológico. Así que, hermano, ayúdenme a orar porque le pedí a mi profe, que ha excavado en la ciudad de David, que venga a una de nuestras clases. Me dijo, me quedó por confirmar, pero ayúdenme a orar, bueno, para que venga. Así que ahí los que saben inglés me van a tener que ayudar a traducirle, ¿no? Porque no habla nada de español, pero el poder tener a una eminencia, un doctor en arqueología, en cuanto a su experiencia y a la luz que nos puede entregar va a ser impagable. Amén. Así que, bien, empezamos entonces esta semana en el contexto arqueológico, ¿ok? Hoy día tenemos que, con los autores que les dimos, ¿no? Con Hofmeier, que es un autor muy sano, que yo recomiendo muchísimo, debemos respondernos a la pregunta, ¿qué es la arqueología? Yo en la introducción ya
les dije algo más o menos de que les hice la presentación de lo que es la arqueología, cuál es su relación con la Biblia, y obviamente cuál es su contexto con el libro de Samuel, especialmente con la ciudad de David, que no es lo mismo que Jerusalén, ¿no? Entonces, yo no sé, Mati, cuando tú estuviste en Jerusalén, ¿pudiste conocer la ciudad de David? No, no. Conocí la puerta de David nomás, pero la ciudad no. Pero era algo como más pequeño, ¿no? Más Es que pequeño. la verdad no sé si existen tours para allá. Parece que es como más de investigación nomás. No, no, la verdad no sé. Exacto, está cerrado, está cerrado. Entonces, y lo otro que está John Laughlin por la arqueología y la Biblia, y esto es un material que he podido encontrar en español, ¿ok? La mayoría del material arqueológico que nosotros usamos acá es obviamente en inglés, y Hofmeier es una eminencia, así que se los doy para que lo sigan estudiando, lo sigan analizando, y hoy día vamos a empezar al revés, hoy día les voy a hablar con un poquito de detalle de la exégesis y el diálogo arqueológico que tiene con Samuel. Entonces, exégesis, arqueología y texto se juntan, colisionan en una misma materia. Entonces, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Adelante. Gracias. Mire, he estado viendo, repasando su PowerPoint y viendo los videos, Ajá, y me llama la atención, a lo mejor me voy a adelantar, no lo sé, ajá. pero por lo que estoy entendiendo, o puedo deduzco, no sé si será correcto, estoy viendo que la arqueología se aplica solamente al método diacrónico, pero ahí yo tengo una duda, porque sincrónicamente yo podría aplicar la arqueología o no. Sí, sí se puede, pero ¿cómo le puedo decir? Es más, a ver, no quiero decir es más vago, pero no, la arqueología en ese caso le daría luz a la historia. Y la historia es el que nos ayuda, en el método histórico es el que nos ayuda mejor con el método diacrónico, ¿no? Entonces, sin embargo, como algunos llegaron tarde, se los voy a, o sea, no tarde, perdón, algunos llegaron más tarde de las 7:30. No. Llegué tarde otra vez. Sí, les voy a mostrar. Acá tenemos el taller de arqueología y acá están los pedazos que todos se sacan en los tours. Entonces, un pedacito como este nos ayudaría, claro, a una exégesis sincrónica debido a que nos habla en el tiempo y en el espacio específico. Entonces, claro, tiene mayor luz en el sincronismo que en el diacronismo, pero en el diacronismo le daría luz a una disciplina anexa, en este caso a la historia o a la antropología. ¿Okay? Muy buena su pregunta. Ya veo que van viendo la diferencia entre sincronía y diacronía. Entonces, ya, perdón el pastor, entonces podríamos decir que, claro, porque con la arqueología yo podría hacer una crítica de la fuente y una crítica de las tradiciones. Ya. Sí. Ok, Ya, esta clase va a quedar grabada. ¿Pueden ver ahí el PowerPoint, no? Sí, disculpen que no la alcanzamos a traducir. Se la vamos a hacer llegar traducida y la voy a mononar y todo eso, así que no se preocupen. Pero aquí les voy a pedir que saquen, desempolven su inglés, ¿ok? Vamos a desempolvar el inglés. Entonces, la idea es que podamos conocer específicamente la dinastía davídica. Y la dinastía davídica en el texto de Samuel tiene una razón muy interesante. Lo que pasa es que cuando tú hablas de la dinastía davídica, tú estás hablando de la dinastía del mismo Dios, porque es el mismo Dios quien saca, ¿cierto?, detrás de las ovejas a un joven pastor para que se convierta en su rey.
Y esto es muy interesante porque algunos de ustedes que han leído Samuel y algunos ya lo están escribiendo y sigan escribiéndolo. ¿Ah? Algunos ya me dijo que esta semana ya lo iba a terminar, pero ya algunos me han entregado algunos capítulos, es genial. Pero si tú te das cuenta, ¿el Señor escogió a Saúl también o no lo escogió el Señor? Claro, el Señor escoge a Saúl, ¿no? Sí, exacto. El Señor escoge a Saúl. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? No es, a ver, no es el tema de que Dios no escogió a Saúl. El tema es que Saúl no escogió a Dios. Y eso lo vamos a ver en el contexto teológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de David, estamos hablando de un hombre que no tenía nada parecido a Saúl, ¿no? Saúl venía de la casa de Benjamín, que era eran príncipes, venía de la casa de Cis, era una persona muy alta, y recuerden que en el mundo antiguo las personas muy altas eran consideradas como bendecidas por los dioses, eran admirados, siempre se escogían a los reyes o los paladines como a los más altos, especialmente en el tiempo del bronce antiguo. Entonces, Saúl era una persona muy, muy visible, por eso que Dios le tuvo que decir a Samuel cuando escogió a David, no mire su parecer, no mire su parecer, porque yo no miro eso, yo lo desecho, dice. Mira, yo miro lo que el Señor está intentando decir, yo miro su corazón, sus sentimientos. Entonces, la dinastía davídica es la dinastía que es un ejemplo en cuanto a que es el símbolo a la elección de Dios a un hombre, pero también la elección de un hombre a Dios. Entonces, eso deben de guardarlo bien siempre en su corazón, por favor, porque siempre enseñamos, ¿no? Es que Dios escogió a David y Dios no escogió a Saúl. No, si Dios también escogió a Saúl. El tema es que Saúl no escogió de regreso al Señor. Prefirió escoger su honor, su presentación, antes que al mismo Señor, ¿no? En cambio, David no, él incluso era capaz de poder decir delante de Natán, yo he pecado, es increíble el corazón de ese hombre. Como que Entonces, Saúl era porfiado. sí, más que porfiado, orgulloso, porque cuando tú ves que Samuel le dice, espérame para yo hacer el Claro, sacrificio, para hacer sacrificio, y lo hizo antes. La él lo hizo. ansiedad se lo comió. Sí, él lo hizo para quedar bien delante de sus tropas, ¿no? Entonces, o cuando el Señor le dice, mata, como decía el hermano Jorge, Pastor Jorge, por fe, ya que estamos por fe, Pastor Jorge. Como decía el Pastor Jorge, no mató a todos, sino que perdonó ganado, perdonó esclavos, perdonó tesoro. Entonces, para quedar bien con sus tropas, ¿no? Para compartir, no que él se quería quedar con los tesoros, pero quería compartirlos con sus tropas porque pensaba que si no les daba dinero a sus tropas, ellos lo iban a abandonar. Entonces, sus temores, su miedo. Pero, sin embargo, en cuanto a la dinastía de David, nosotros encontramos un problema en cuanto al método arqueológico. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos en la arqueología de David? Que hasta por lo menos 30 años atrás no se podía comprobar la existencia de David. David era un personaje mitológico, entendiendo no la mitología como un engaño, sino como una forma de describir el diálogo entre los hombres y sus dioses, ¿no? Eso es mito, lo que describe el diálogo y la relación de los dioses. Las leyendas, el diálogo y la relación de los hombres. Entonces, pareciera ser que David había sido un personaje mitológico hebreo. Era como una especie del rey Arturo, ¿no? Para los ingleses. No se podía encontrar su base histórica e historiográfica.
Entonces, había un problema muy grande, demasiado grande. Incluso usted debe saber que la existencia del mismo Señor Jesús es comprobado por 5 diferentes autores fuera del cristianismo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Suetonio, Plinio, Josefo Flavio y otros más, pero no había nadie que pudiese hablar de David. Entonces, a eso se le llamó el David histórico, como también se ha hecho con el tema del Jesús histórico. Y el problema de la arqueología con el hombre, que no se podía establecer un concepto de kingship, ¿cierto?, de reinado, o establecer la reputación o la fama del rey, ni mucho menos a apoyar su existencia. Entonces eso causó estragos en el mundo arqueológico, porque el mundo arqueológico tiene esta relación con el mundo científico, donde si no hay descubrimiento, si no hay realia son los pedacitos, ¿no? Son las cosas que se encuentran. Si no hay realia, si no hay material arqueológico, esto es realia, no puede haber data. Y la data es la información que se saca del material arqueológico. Entonces, si no hay eso, si no hay realia, no hay data. Y si no hay data, no hay conclusiones. Y si no hay conclusiones, no hay historia. No hay diálogo. Entonces, ese fue un problema muy, pero muy grande en cuanto a la arqueología de David, o en este caso de Samuel, porque no se podía encontrar con el hallazgo del David humano, Entonces, habían algunos problemas domésticos y problemas internacionales con esta cuestión, especialmente en el mundo de David, ¿ok? Donde nosotros debemos de enfocarnos en las personas y en la tierra. En las personas por un lugar y por otro lado, en la tierra misma, que tampoco le pertenecía a los hebreos, ¿ok? Eso es. ¿Quién sabe, quién se acuerda cuál es la ciudad más antigua de Palestina? ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien se acuerda? ¿No es Jericó, pastor? Sí, es Jericó, muy bien. Jericó. Estamos hablando de una ciudad tan antigua, 8.000 años antes de Cristo, más o menos. Algunos dicen hasta 9.000. Tuvo una infinidad de asentamientos. Cuando hablo de asentamientos me refiero a un grupo de personas que se asentaron, hicieron, ¿cierto?, cultivaron una cultura en ese lugar. No un imperio ni nada de eso, sino una cultura. Entonces, hubo más de 150 diferentes asentamientos en Jericó. Entonces, estamos hablando de que si Jericó es por el año 8000 antes de Cristo, David pareciera ser que es en el año 1000 antes de Cristo. Hay 8000 años de historia. ¿Quién sabe cuándo fue fundada Jerusalén? ¿Alguien se acuerda? Como Jerusalén, Jerusalén. Sí, Jerusalén. Por el ¿Los año hebreos 1000. fundaron Jerusalén o no? Antes se llamaba Jebús, ¿no, pastor? Entonces los hebreos no la fundaron. No, pues no. Que Antes de Cristo. la tomaron en el tiempo de David. La tomaron. Incluso dice la Biblia que había en Génesis que había un rey, ¿cierto? Que era rey de Salem, que Claro. parecía ser que era Jerusalén. Pero tuvo diferentes asentamientos también Jerusalén. Ok, tarea para la casa. ¿Cuándo fue fundada Jerusalén? 3000 antes de Cristo dice acá. ¿Cuánto? 3000 antes de Cristo. ¿Y qué fuente está usando? No, el San Google. Sí, pero 3000 antes de Cristo por David, ¿no? Sí. Pero antes el asentamiento de Jerusalén, eso es muy importante conocerlo. Es muy importante conocerlo. Ok. No, dice fundada el año 1004 antes de Cristo por el rey David. Pero estaba ya cuando, según lo que leímos en Samuel, ya estaba Jerusalén.
Sí, sí. Que la RIA dice 3000, pero debe ser una fuente adecuada. Sí, ya estaba mucho tiempo antes, ¿ok? Pero ya vamos a hablar del asentamiento. Ahora, el tema es que nosotros debemos de poner en contexto, y establecer un análisis con relación al hombre, al rey David como hombre, pero también espiritualmente a Dios como rey. ¿Por qué David es tan importante entonces? Y esta es pregunta de prueba, ¿no? De prueba número 2. ¿Por qué David es tan importante en la teología veterotestamentaria? Porque es la prueba máxima de que Dios es el que gobierna en el pueblo. David no tiene linaje. David tiene una historia un tanto sospechosa. Es el último hijo y lo mandan a cuidar las ovejas y dice que está en los desiertos solo y dice que pelea con osos, con leones, ¿cierto? Del desierto. Entonces, en el contexto antropológico de dicha situación, hay muchos autores que han dicho, bueno, tal vez David no es una persona eh, no es hijo del matrimonio. Algunos autores han llegado a decir eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay diferentes fuentes que hablan, ¿cierto?, de que el trabajo de David era un trabajo para el esclavo o también era un trabajo para y perdónenme la palabra, ¿ok? Para el bastardo. ¿Ok? ¿Es el trabajo para el esclavo o es el trabajo para el bastardo? Entonces, para el hijo que no, no es considerado como hijo. Ahora, hay muchas suposiciones de eso y uno puede inferir. Pero de hecho Dios le recuerda eso a David cuando peca, cuando baja Natán, por el tema de Betsabé, y Dios le hace el repaso. Yo te saqué. De detrás de las ovejas, ¿cierto? Te Claro. saqué de detrás del redil, te saqué de detrás de Sí. las ovejas. Sí, sí, por eso estos autores hacen énfasis en eso. Ahora hay muchísimas fuentes que ya vamos a ver la próxima clase, que nos hablan sobre cosas como esa, como la vida en comunidad en los tiempos de David. Estamos hablando, si creemos, ¿cierto?, en el Éxodo temprano, estamos hablando más o menos ¿por qué año? Y si creemos en el Éxodo tardío, ¿en qué año estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? El éxodo temprano 1460 y el tardío 1240. Ya, pero entonces, ¿en qué fecha estaría David según las dos diferentes fechas? O sea, si el éxodo es tardío o temprano. Sí, pues, pongámosle, si es Si temprano, es tardío, estaría por el año 1000 más o menos, ¿no? y si es temprano, si en el año 1446, ¿en cuál es? ¿Como 1200? Debiera ser, pero no, es la misma fecha para los dos. Era una pregunta. Ah, no sabía eso, pastor. Ahí me pillo. Era una pregunta, es la misma fecha para las dos posturas del Éxodo. Porque Ah, de veras, que simplemente que una lo va a del decir pastor. que El exacto, pastor Matías nos lo explicó la otra vez, que es por la fecha del templo, se me había olvidado. Y por el... una Que va mandan la a fecha al templo. exacto, Claro. una va a decir de que Israel estuvo 400 años y otro simplemente 200 años hasta que llegó David. Pero la fecha es la misma porque es el templo la que nos da, ¿cierto?, la fuente histórica. Entonces, aquí, volviendo al tema de espiritual, de que Dios es rey a través de David, porque no queda la menor duda de que Dios está gobernando a través de este joven, ¿no? No queda la menor duda porque no tiene linaje, no tiene reputación, es rechazado por su familia. Pareciera ser, el autor dice que es bello, lo único que es bello, ¿no? Y me gusta porque las traducciones gringas dicen de ojos azules. Pero la nueva, la NBI lo arregla, ¿no? Y no dice ojos azules, ni No, y el cabello. papá lo tenía como escondido, ¿cierto? Como que ¿Pastor? no, hay otro, le decía, hay otro. Pastor, Sí, una pregunta.
usted dijo que probablemente, porque yo he escuchado varias veces ese concepto de que probablemente David había sido un hijo no reconocido, un hijo ilegítimo. Ujú. Pero hay una corriente que también dice lo siguiente, que el trabajo del pastoreo se heredaba del hermano mayor al menor. Sí, sí, por eso le digo, Eso también lo dice Wright, en hay un libro de Wright. ok, ese yo no lo he leído, pero hay diferentes formas de alinear. Lo que sí sabemos es que el trabajo pastoral es un trabajo de mala reputación para los hebreos. Recuerden que ellos llegaron con la influencia egipcia. Estuvieron 400 años en Egipto, independientemente de que hayan salido en el 1446 o en el 1278, 79, no me acuerdo. Independientemente de tuvieron 400 años en Egipto, y obviamente estar 400 años en un lugar te afecta. Y recuerden que los egipcios miraban a la función pastoral como lo más bajo en la escala sociológica, en la escala de la sociedad. ¿Por qué? Por lo que también hacía mención profesor Matías, el tema de los Ixos, ¿no? Que ellos eran los faraones pastores en Egipto. Y cuando ellos fueron expulsados, la profesión o el oficio pastoral quedó muy denigrado. Entonces, Saúl era un príncipe, pareciera ser que Saúl era un capataz, pero David era un pastor. Es increíble cómo en la imagen hebrea tenemos el Salmo 23, yo no sé cómo sobrevivió ese Salmo 23, porque cuando dicen no solamente que el rey es un pastor, que ya es denigrante en el contexto hebreo, sino decir que Dios es mi pastor, era algo, wow. En ningún otro texto de la media luna fértil vas a encontrar o que los dioses se asemejaban a un pastor, jamás. Los dioses eran, no sé, el dios del fuego, del trueno, era un trueno, un relámpago, un volcán, era un terremoto, era Isma, pero jamás iba a ser un pastor. Sí. tengo una pregunta. ¿Es verdad que para las demás culturas el pastoreo era mal mirado? Pero bíblicamente tienes como alguna forma de demostrar que los israelitas miraban mal el hecho de pastorear. Sí, te doy el texto. Porque precisamente si sobrevivió el Salmo 23, o incluso para un pueblo que no tenía rey, y que se dividía en tribus, me parece a mí que el pastoreo y la agricultura era como lo más relevante. Entonces, sí, hay un texto. Permíteme dudar de lo que... Sí, sí, me recuerdo que lo leí. Busquen en su Biblia Génesis 46, 32. Ahí está José hablándole a sus hermanos, ¿no? Génesis 46, 32. Voy a leer el contexto de Génesis 46. Y volviendo al tema del pastor, es muy importante, bíblicamente también, incluso en el Nuevo Testamento, porque los ángeles, ¿a quién se revelaron? A los pastores, ¿no? Este es el texto del faraón. Sí, léalo por favor, si lo tiene. 33. Por eso, en NBI, por eso cuando el faraón los llame y les pregunte qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así que podrán establecer en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio del pastor. Ok, entonces esa es como la diferencia. Y Matías tiene razón, obviamente ellos eran ganaderos. No es el tema del ganado, no es el tema del ganado, no es el tema de las vacas, no es el tema de las vacas,
no es el tema de las cabras, es el tema de las ovejas. Ese es el tema. Ese es el problema con lo cual tenían ellos problemas. ¿Ok? Entonces eso es muy relevante. ¿Ok? Y políticamente hablando, tenemos en el tema del hombre, de David como el hombre, la visión alta que tiene Dios de ser ungido, ¿no? De David como ungido de Dios. Él es mi ungido, mi ungido. Y por ser ungido, nunca iba a matar a Saúl. Y por ser ungido, ¿ok? Eso era admirable, ¿eh? Sí. Sí, por ser ungido no iba a matar al ungido, a Saúl, y por ser ungido iba a matar a los que sí mataron a Saúl. Sí, iba a matar a los que mataron a Saúl. O sea, yo no, oye, a mí me ha hecho tanto daño, ni yo lo puedo matar porque es el ungido de Dios, y ustedes los mataron, vengan para acá, cabrón. Entonces, Claro, pensó que le llevaba buenas noticias y eran malas noticias. sí, entonces ese problema, tú te das cuenta, y David construyó su reputación en cuanto militarmente a su victoria contra Goliat, sus conquistas. Ya les tengo un mapa por acá donde David llevó a su máxima expansión el reino de Israel. Incluso se le conoció como el imperio, ¿no? El imperio de David y Salomón. ¿Cuál es la diferencia de un imperio con un reino? ¿Alguien sabe? Ayúdenme, Su ayúdenme. extensión, pastor, y Yo me porque un imagino que tiene imperio más está países. conformado de cientos de reinos. Sí, es la extensión, pero la extensión muy bien. Y le añado que es la extensión, ¿cierto? Forzada. Eso es un imperio. Sale a conquistar tierras, el reino se queda en su territorio, el imperio sale a conquistar más y poner el yugo, ¿cierto? Militar. Entonces, eso es un imperio, la expansión, como decía el hermano. Ok, entonces, ¿cuál es, ¿No? Y los filisteos, por lo que muestra ahí los autores, tenían un ejército formidable. No era un ejército grande, era formidable en todo, en armas, en personas, era extraordinario. Claro, pero si usted se da cuenta, en el año 1180 aproximadamente, cae la era que se llama la era de bronce, la caída de la era de bronce. El mil, claro. 1100, como 1180, no estoy seguro del otro Yo lo numerito tengo. después del 80, pero por ahí va. Entonces la edad de bronce cae. ¿Y cómo los historiadores y arqueólogos dicen o fechan la caída de la edad de bronce? Debido a que cae el imperio egipcio. ¿Y tú sabes quién derrota a los egipcios? Los filisteos. Filisteos, pastor. Exacto. Los filisteos, que son conocidos como los pueblos del mar. Los filisteos que Sí, son sí, como... sales. Sí, son Ellos conocidos. son, pastor, ellos son los, como se dice, los coftos, los caftor. Los coptos. No, ¿cómo se llaman? Caftar, no me recuerdo el nombre. Pero ellos venían del mar Egeo, ¿cierto? Ellos venían de la isla de Celta, perdón, de Creta. Sí, pero no sé a cuál ciudad se Los, está refiriendo. los filisteos, no le pregunto. Lo que pasa es que mientras usted estaba hablando, Ajá. me acordaba que ahí anda algunos, el mal concepto que algunos dicen que los palestinos son los filisteos modernos, no tienen ninguna relación, eran pueblos de raíces totalmente diferentes. Claro, claro. Pero sí por su fama, por su fama, especialmente por sus conquistas en Egipto. Por eso pasó a llamar Palestina, ¿no? La ciudad la tierra de los filisteos, en inglés. Recuerden que en inglés es PH, entonces Palestina tiene que ver con la ciudad de los filisteos, y por la fama, especialmente la fama que ellos tuvieron al derrotar a los egipcios. ¿Y quién vio toda esa fama? Los herederos de Alejandro Magno. Ellos, los Ptolomeos, cuando se quedaron y se asentaron
en Alejandría y en Egipto del Norte. Entonces ellos encontraron todas las historias y se dieron cuenta de que los que lo habían derrotado habían sido los filisteos. Entonces ellos en la administración, después también romana, pasó a llamarse la provincia de Filistea o Palestina. Ok, entonces vamos a ver sus conexiones con el gobierno, con Jonathan, pero esto lo vamos a pasar bien rápido porque esto después yo se los voy a poner en español, así que tranquilos. Lo que sí quiero mostrarles es algo. ¿Dónde está? Esto le quiero mostrar. Ok, aquí está el mapa. Entonces, si te das cuenta, en el mapa vemos una extensión demasiado grande. Si tú te das cuenta, el territorio de Saúl era el que está aquí en lila. ¿Lo alcanzan a ver? El que está aquí en lila, como rosadito. Sí, pastor, se ve bien. ¿Se ve? Ok, ese es el territorio de Saúl. Entonces es un territorio que llega de Dan hasta Berseba, ¿no? Es un territorio un poco, es bien grande, pero no totalmente como el reino de David, ¿no? Que el reino de David llega hasta por acá, hasta esta X. Él somete incluso hasta los arameos, los fenicios, que eran o que se desarrollaron una civilización muy importante, los fenicios. También estuvieron sometidos a la mano de David. Los filisteos también estuvieron sometidos a la mano de David, y aquí en el sur David llegó hasta el Negev. Entonces, a lo que después se le llamó, ¿cierto?, como a la cultura de los nabateos, de la cual sale la ciudad de Petra, de los nabateos. ¿Ok? Entonces es muy importante entender de que el espectro arqueológico, el excavar aquí, aunque es muy chiquitito, porque ¿quién sabe cuántos kilómetros tiene de aquí, perdón, del norte al sur, Israel? Como 300 kilómetros, pastor. 400. Ah, Como sí, pero cercano, como 400. Entonces, si tú te vas en un autito, ¿no? De aquí para allá, lo pasas en 4 horas. Dice que cae 17 veces en Uruguay, ¿no? Ah, eso no sabía, ¿sí? Sí. Ah, ok. Eso no lo sabía. Y si Uruguay para nosotros es chico, esto es muy chiquitito. no, no es tan chico. Pero Tiene es como, como, a ver, 4 horas, es como, como soy de Chillán, de Santiago a Chillán. claro, Santiago. Eso es chico, po. Sí, es chiquitito, pero el espectro arqueológico es muy grande, muy grande. La mayoría de las personas que viven siempre con esa forma de ver, esa forma de ver negativa la historia, y que todo ya pasó, y que ya todo se encontró, y que nada nuevo se puede aparecer, pierden al pensar así, debido a que creo que no hay ni siquiera el 95% de todo el territorio de Israel excavado. O sea, hay un 5%, falta más del 95% que se excabe. ¿Qué te parece? aparte también se tiene que considerar el territorio de Palestina, pastor, y parte del Líbano, parte de Transjordania. Ajá, sí. Bueno, aquí hay algunos libros que nosotros manejamos en inglés, pero este libro está en español, ¿no? Es el que les di, de la arqueología del antiguo Israel. Mire, pastor, aquí está Cinco. superficie de Israel, 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros cuadrados. Y Uruguay, 176.000. Y Uruguay para nosotros visualmente es chico. Es muy pequeñito. Entonces, aquí está el tema, por ejemplo, de que todo es ficticio, ¿ok? Finkelstein dice de que pertenece a la mitología folclórica hebrea. Thompson dice que es parte de una forma de explicar el mundo antiguo, que no necesariamente es algo malo, sino es una forma de explicar el mundo antiguo. Esta autora, yo no he leído este libro, pero sí
he escuchado críticas de ella que trata, ¿no?, de poder apegarse a la realia. O sea, no hay teología sin historia y no hay historia sin realia. Y acuérdense lo que le dije que era la realia. Esta es la realia, los hallazgos arqueológicos. Entonces, no hay, Realia es trozos. sí, el material encontrado. Entonces, no hay teología sin historia y en este caso no habría historia sin realia, sin material. Entonces, trabajan mucho en el aspecto arqueológico. Para ellos no puede haber historia si no se ha encontrado algún material arqueológico que dé cuenta de esa historia. ¿Por qué? Porque recuerden que los arqueólogos son muy, pero muy, los arqueólogos no cristianos, ¿no? Y bueno, la comunidad arqueológica, ellos son muy escépticos con el material escrito, con la historiografía. Son muy escépticos. ¿Por qué? Porque para ellos la escritura está torcida y está manejada por los victoriosos, por los hombres, por los que ganan, y está construida por la propaganda, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del hijo de Ramsés II? ¿Se acuerdan? Del rey Merneptah. Y el rey Merneptah escribe de que él ganó la guerra contra los asirios, y los asirios en el mismo año escriben de que ellos ganaron la guerra contra Merneptah. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién ganó la guerra? Si los dos escribieron que la ganaron. El que la escribe. Que la Sí, lee pero más. ahora tenemos dos escrituras del mismo evento. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es la única disciplina autorizada para decirnos quién tiene la razón? La arqueología. Arqueología. Entonces. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué la arqueología? Porque tiene la prueba objetiva. Ya, ¿y cómo pudiese tener la arqueología la prueba objetiva? Con la realia. los fragmentos. Exacto. Porque ellos ¿no? Van a excavar, miren, este es el tema. Este es el tema. Miren, este es el tema. Les voy a mostrar el mapa. Van a Siria, aquí está. Van a Siria acá, porque aquí se supone que fue la batalla en el año 1212, 1213. Si alguien me puede ayudar y lo puede encontrar, no me recuerdo bien, pero aquí está. Y van y excavan. ¿Y qué encuentran? Los fragmentos. ¡Oh! Encuentran los fragmentos. Y al encontrar los fragmentos que hablen sobre esa pelea, que tú la puedes poner según en el carbono 14 y puedes, cierto, decir ya, es de esa fecha. Y al encontrar más fragmentos de destrucción, ¿qué fragmentos destructivos encuentran? ¿Egipcios o asirios? ¿Cuáles? Ese que está mostrando usted es... De ambos, pues, pastor. Es así, Entonces, De ambos. pero ¿cómo saber quién ganó la guerra y quién la perdió? Ayúdenme, sean arqueólogos. Porque si hay más fragmentos del vencedor, es porque él se perdió, pues, pastor. ¿O no? Exacto, si encuentran más fragmentos, en este caso egipcios, es porque ellos fueron destruidos y no encuentran, ellos fueron los que recibieron el golpe más grande y no encuentran mucha destrucción a Siria. Entonces, obviamente, quien perdió fue Egipto. Entonces, ahí tú te das cuenta de que la realia nos entrega la historia construye teología, y la teología, ¿cierto?, nos da las herramientas para la exégesis. Y la exégesis nos ayuda con la hermenéutica. Y la hermenéutica es la base para nuestra homilética. Y la homilética, ¿cierto? Entregamos el sermón a los hermanos y ellos se pueden ir a la casa y decir, wow, la predicación del pastor, el mensaje, la enseñanza, fue de mucha bendición. Entonces, todo ese proceso exegético parte desde la arqueología, porque pareciera ser que la arqueología tiene mayores aceptación, sí, mayor la aceptación, academia.
matemática, de la academia, no matemática racionalista. Científica. Exacto, gracias, científico. Entonces, ahora, y con esto quiero finalizar, ¿de dónde nosotros sacamos si no había nada que nos hablara de David, ¿no? Nada que nos hablara de su reino, nada que nos hablara de que él mató a Goliat, porque por más que hay algunos arqueólogos que dicen que encontraron la cabeza de Goliat, eso es chanta, hermano, eso es mentira, ¿ok? Entonces, es increíble cómo la gente quiere forzar las cosas, incluso crea esas situaciones para poder comprobar que la Biblia es real. No, si la Biblia es real, la Biblia es real. Entonces, Encontrar. ¿cómo hay tanta gente desesperada, no? Y yo creo que a muchos de nosotros, tal vez por tratar de defender la Biblia y defender a nuestro Dios, incluso empezamos a hablar de cosas que ni siquiera entendíamos. Y nos faltará el que habrá incluso no mentido, pero sí haber chamullado, como yo les dije con lo que me pasó con el profesor Hofmeier, cuando le dije, no, el profesor Hofmeier dijo eso, para no perder, ¿no? Mi argumento. Y el profesor me dijo, yo me tomo un desayuno todas las semanas con el profesor Hofmeier. Y él no dijo eso. Entonces, pero tratamos de forzar la situación cuando no lo es, no lo es. Entonces, no había ni una prueba de David y era un contenido caliente en inglés que se dice como controversial, hot topic, un contenido controversial en cuanto a su historicidad. Pastor, ¿Sí? ¿y qué hay de cierto a lo mejor si, bueno, yo no sé, el pastor Matías no sé si la habrá ido a visitar, pero la tumba de David que está bajo los musulmanes, ¿qué tal es cierto eso? La tumba de no, eso es falso, totalmente falso. Porque de hecho se ofrece como un tour turístico. Sí, pero no, el tema de la tumba de David es algo que, ¿cómo te puedo decir? Es algo bien simbólico, es algo bien simbólico. Tiene que ver más con simbología, con realidad. Pero yo te estoy hablando de 30 años atrás, porque pasó algo, y con eso quiero terminar para dejarlos enganchados a ustedes. Pasó algo, no se había encontrado nada de David, pero pasó algo. Pasó algo que cambió la historia de la arqueología, y si cambia la historia de la arqueología, también cambia, ¿no? La historia de la historia de la historia y la historia de la teología, porque como les digo, la arqueología construye la historia y de la historia podemos desprender la teología. Este es el hombre que les digo, Israel Finkelstein, este es. ¿Ok? Él decía de que David era simplemente un beduino pequeño, algo pequeño, no como un gran rey de un semi-imperio, no, tal vez sí existió, él decía, puede que haya existido, pero simplemente era un jefe de un clan nomás de 100, 200, 300 personas. ¿Ok? Todo fábula. Sí, exacto, una fábula. Sin embargo, ahí está el libro que ustedes lo tienen ahí en español. Entonces de ahí hubo una crisis, pero quiero llegarles a esto. Algo pasó. Se encontraron unos sellos de todo el mundo, de todos los reyes de Asiria, se encontraron sellos de los reyes de Moab, se encontraron de los sellos de los reyes de Amón, no se encontraba nada de David y el mundo se preguntaba, ¿dónde está David? ¿Existió David? Y si no existió David, entonces el libro de Samuel es falso. Y si el libro de Samuel es falso, entonces también el Antiguo Testamento no tiene una base muy, muy grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo ya les enseñé esto de la estela de Mernestá, ¿no? Donde se habla de Israel. Aquí, por primera vez se habla de Israel, pero como no estamos en un estudio de jueces ni en una exégesis de Éxodo, no vamos a ver esta estela, ¿ok? Algunos van a decir, oh, yo quería saber de ella. Tal vez el próximo año, si el Señor no nos llama ante su presencia, vamos a hacer un curso arqueología bíblica. Oye, o viene, o llega. ¿Okay? Pero es esto lo que nos salvó y lo que le salvó a la arqueología.
La inscripción de Tel Dan. Por fin, después de 200, 300 años de excavación, de generaciones que habían dicho que no, que David era un rey mitológico, por fin tenemos esta inscripción que nos habla de la casa de David, de la casa de David. Se las voy a leer. El padre de mi familia invadió Israel antes de que él durmiera con sus ancestros. Entonces el rey de Israel invadió la tierra de mi padre en Hadad, y a mi deidad, mi deidad patrona, me hizo rey. Con Hadad montando antes de mí, yo marché a mi tierra y destruí 70 rulers, personas que reinan, ¿no? Reyes. ¿Cómo se dice rulers? Matías, ¿te acuerdas? Como jueces, líderes. Líderes, gracias. Con sus carros, ¿cierto? Y sus jinetes. Y puse, está hablando de Joram, son hijo de Aram, como gobernador de Israel, y a Jehú, hijo de Joram, de los gobernantes de, ¿qué dice? De la casa de David, a la muerte, de la casa de David. Por fin, y lo mejor de todo es que no es una inscripción israelita, es una inscripción siria. Entonces eso fue lo mejor de todo, que ni siquiera lo documentaron los hebreos, sino que lo documentaron los sirios. Es decir, no hay un conflicto de intereses. Obviamente los hebreos van a documentarlo porque ellos querían, cierto, que se conociera el mito de David. No. Esto es extra israelita. Entonces por eso es tan importante. Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar con mayor detalle de eso. ¿Preguntas? Entonces fue el sello y esta inscripción. Las dos cosas. No. Cuando hablaba del sello, que no se encontraban los sellos de David. Ya. No se encontraba ningún sello, no se encontraba nada. No se encontraba ni siquiera una moneda con su imagen, no se encontraba nada. Hasta que se encontró Tel Dan, la inscripción de Tel Dan, y lo cambió todo. Y esta inscripción va a ser la centralidad de nuestra realia arqueológica para la exégesis de Samuel. Bien, preguntas, comentarios. Algunos ya tienen que irse a su próxima clase. Profesor, bien cortito, una consulta. Sí. Yo pensaba que para que algún tema sea validado tendría que haber más registro para que este tenga peso, pero aquí solamente con este se valida toda la construcción que hay en cuanto a David. Sí, no se masifica porque Finkelstein y Thompson, ellos no lo van a aceptar. Ellos van a decir, ya, sí, puede ser que es verdad que existió, pero David sigue siendo un personaje pequeño. No se valida completamente, pero sí puede volver al diálogo, como vuelve al partido. Es como vas perdiendo 3-0, pero hiciste un descuento, 3-1. Okay. Volvemos al partido, cabrón. Vuelve otra vez, ¿cierto? La voz a escucharse, vuelven a hacerse críticas, análisis, vuelven a escribirse material y vuelve otra vez, se vuelve al partido arqueológico.